Bienvenidos. Hoy vamos a seguir descubriendo los secretos de los mayas. No de vuelta. No. Si había algo que no le faltaba a los mayas, era ingenio. Esta civilización se destacó por sus increíbles avances tecnológicos, su conocimiento científico y su capacidad de observar el cielo. Eran realmente muy estudiosos. Pero, ¿qué conocimientos tenían? Bueno, para empezar, los mayas crearon su propio sistema numérico, sí, sus propios números, muchísimo antes de que existieran los números que nosotros hoy usamos. Incluso inventaron el número 0. Miren, acá está. También eran grandes astrónomos. Podían identificar dónde se ubicaban el Sol, la Luna, los planetas, y así descubrían los ciclos de la naturaleza, es decir, las estaciones. Tenían muchísimo conocimiento sobre los astros. Y así, usando sus conocimientos de matemática y de los astros, pudieron elaborar su propio calendario, muy elaborado para ese momento, y descubrir cómo se iban a mover los planetas miles de años en el futuro. Además de ese sistema numérico, los mayas tenían un sistema de escritura muy elaborado. Usaban dos tipos de símbolos, unos que combinaban varias letras y a su vez los unían para formar palabras, y otros que directamente representaban la palabra completa. Imagínense, era mucho más difícil de aprender que nuestro alfabeto porque tenía más de 800 símbolos. Es por eso que ni siquiera hoy, después de cientos de años, se pudo descifrar por completo. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo era su sociedad? Bueno, la sociedad maya estaba gobernada por los que tenían mayor poder. Estos, a su vez, eran líderes religiosos. Por ejemplo, el ajau. El ajau era una figura divina, tenía la máxima autoridad y era el encargado de hablar con los dioses y transmitir al resto del pueblo su mensaje. Después del ajau estaban los sacerdotes. La religión era muy importante para los mayas. Los rituales y las ceremonias religiosas eran importantísimos para mantener a los dioses contentos y así tener buenas cosechas y, por ejemplo, ganar guerras. En tercer lugar estaban los nobles, quienes se dedicaban al estudio de los astros, de la matemática y de la escritura. También tenían a cargo la organización cotidiana de la sociedad, recaudando impuestos o haciendo leyes. Estos tres sectores de la sociedad le pasaban sus roles a sus hijos. Después de ellos estaban los plebeyos, que trabajaban como obreros, granjeros, artesanos o sirvientes. Ellos tenían prohibido usar la vestimenta de la nobleza. Y finalmente estaban los esclavos, que eran obligados a trabajar para la nobleza. Generalmente eran criminales, personas que habían caído en la pobreza o presos de guerra, pero no todos los prisioneros eran esclavos. Los reyes o algunos pertenecientes a la nobleza a veces eran sacrificados, ya que se consideraban que eran grandes tributos para los dioses. De todas formas, no se preocupen, que esto de los sacrificios no era lo más común que hacían. Otro de los rituales era perforarse una parte del cuerpo, salpicar unas gotas de sangre en un papel y luego prenderlo fuego como un regalo hacia los dioses. Ahora vamos a ver cómo producían sus alimentos. Bueno, los mayas eran un pueblo agrario y dependían de la actividad de los plebeyos en los campos para conseguir todo el alimento que necesitaban para llenar sus panzas. Pero el territorio que usaban era muy malo, había muchas sequías y los nutrientes se agotaban rápidamente. Entonces tuvieron que adoptar este sistema de agricultura que se llama milpa. Este sistema comenzaba con la tala de árboles y luego prendían fuego la maleza. Esas cenizas le utilizaban como fertilizantes para reponer los nutrientes y minerales al suelo. Luego se utilizaba y se aprovechaba esa porción de suelo por unos años y cuando esto se agotaba se trasladaban a otro lado. De esta forma se dejaba descansar la tierra para recomenzar el ciclo un poco más adelante. Además, los mayas sabían muy bien cómo aprovechar el agua. Lo que hacían era construir depósitos subterráneos donde acumulaban el agua en la época de lluvia para luego utilizarla cuando la necesitaran. También utilizaban unos depósitos naturales de agua dulce llamados cenotes y le repartían esa agua a través de canales. Contaban con una gran variedad de cultivos, pero el maíz era su preferido. Con él hacían unas riquísimas tortillas. Además, cultivaban papas, tomates, paltas y muchísimas otras cosas. Para completar esa dieta, cazaban todo tipo de animales, como conejos, pavos, ciervos, dinosaurios. Dinosaurios no. ¿Querés saber algo más de los mayas? Bueno, fueron uno de los primeros en experimentar con los granos de cacao, el ingrediente de donde sale el chocolate.
Ellos lo mezclaban con agua, miel y maíz para hacer una pasta realmente deliciosa. Sin embargo, solo podían comerlo los reyes y los sacerdotes. Bueno, esto fue todo lo que aprendimos sobre los mayas. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y hayan aprendido muchos de los secretos y misterios de este pueblo.